Bienvenido nuevamente al canal de la Iglesia Betania. Quiero invitarles a que si les gustan los vídeos o son asiduos visitadores del canal, se suscriban. De esta manera podemos aumentar las suscripciones y tener más opciones de poder publicar los vídeos. Bueno, una vez más quiero compartirles una reflexión por la gracia de Dios que nos permite a través de este canal la bendición, y estar muy destinados a la Iglesia Betania y a cualquiera que los pueda escuchar, evidentemente. Y el tema de esta mañana está muy relacionado con un vídeo anterior, pero desde otro enfoque, que le hemos titulado, o le he titulado No peques más, que es una frase que Jesús dijo en un momento de su caminar, en una de las situaciones, de las muchas situaciones en las que se encontró en su proceso de compartir el Evangelio con todos nosotros y con todos sus contemporáneos. Bueno, las tradiciones hacen que los cristianos cometamos graves errores. Así fue como Israel fue cegado por estas mismas cosas de las tradiciones. Así nos está ocurriendo a nosotros en este tiempo. Ellos fueron cegados después de que Moisés les había entregado la ley. Ellos la confundieron y la mezclaron tanto con otros tipos de fiestas e historias. Interpretaron de tal manera las palabras proféticas que cuando llegó Cristo a su escenario, ellos no le pudieron reconocer. Habían creado una fantasía especial en sus vidas, y en lugar de llegar ese Cristo que ellos esperaban, armado hasta los dientes, con una armadura preciosa y un caballo alazán, magnífico, para salvarlos de la opresión de los romanos y también de los herodianos, lo que apareció fue un Jesús nacido en un pesebre allá en Belén de Judea, un hombre humilde, y su presentación en Jerusalén fue con un pollino sobre él que casi le colgaban los pies, o seguro casi le llegaban los pies al suelo. Así que la escena era bastante patética, relacionada con lo que sus fantasías habían creado. Y es necesario que nosotros entendamos que las tradiciones a veces nos juegan mala pasada. La Iglesia, creo yo, está debilitada porque se nos está enseñando a vivir la vida cristiana conforme a las perspectivas naturales y humanas, y no desde la perspectiva de Dios. Yo, en mi tiempo de seminario, me recalcaban esto. Es necesario que nosotros, para estudiar teología y doctrinas, aprendamos a situarnos en lo que se refiere a Dios de la perspectiva de Dios, y en lo que se refiere a nuestra responsabilidad antropológica en la perspectiva del ser humano, es decir, las dos cosas. Y tenemos que situarnos a veces en la perspectiva divina para poder comprender correctamente el mensaje del Evangelio que se nos ha dejado grabado en las Escrituras. Así que caemos en esos típicos tópicos que se dicen, ¿no?, de pensar que hay cosas que Dios declara de nosotros, que nosotros insistimos en que no se pueden corregir. En un vídeo anterior ya hemos hablado de esto con respecto a la santidad. Nosotros hemos decidido que no podemos ser santos cuando la Biblia nos llama santos, y Dios nos llama santos, y los apóstoles nos llaman santos, pero nosotros hemos decidido lo contrario por la tradición. Por lo tanto, aquí vamos a hablar de otra cosa parecida, y hoy veremos algo que está también en la mente del creyente como otra imposibilidad, pero que una vez más en boca del Señor Jesús no solamente es posible, sino que también es un mandamiento, porque Jesús manda cosas, no solamente nos deja sugerencia. Y este mandamiento es dejar de pecar, que está relacionado con el de la santidad que hablamos la otra vez. Pero vamos a hacerlo desde otra perspectiva. Creer las Sagradas Escrituras de la forma correcta refuerza nuestra identidad y nos hace fuertes para luchar. Por el contrario, las enseñanzas que nos desmerecen, que nos quitan calidad, que rebajan el poder de Dios, o que rebajan la capacidad que tenemos de ser semejantes a Él, nos debilitan y nos cierran las puertas
a sentirnos como Dios. Y Dios quiere que nos sintamos poderosos en Él, y nos sintamos capacitados en Él, y nos sintamos santos en Él, y que tomemos su personalidad en la medida en que, y con las limitaciones que nos corresponden. No somos dioses, pero sí somos semejantes, porque por eso la redención nos ha producido una nueva naturaleza que nos capacita para estas cosas que nosotros decimos que no podemos, pero que Dios dice que sí podemos hacerla. Dios quiere que nos sintamos semejantes a Él. Él dijo: confiad, yo he vencido al mundo, vosotros podéis vencer al mundo. Entonces, estas asemejanzas es para que nosotros entendamos la necesidad de apropiarnos de su identidad que nos ha dado Él a través del sacrificio de la cruz y de haber creído en Él, y podamos pelear una batalla que yo creo que hoy en día todavía está carente de fortaleza en muchos de los creyentes. Vamos a usar un texto que está en el Evangelio de Juan, capítulo 8, del versículo 1 al 11, que es la historia de la mujer adúltera. Dice que la Biblia que Jesús fue al Monte de los Olivos por la mañana y volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Vino a él y estaba sentado él, les enseñaba. Y entonces los escribas y los fariseos, que son los perseguidores de la fe, de la vida de Cristo, le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, y la pusieron delante y le pusieron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y la ley que nos mandó Moisés, nos manda apedrearla, igual que a todas las mujeres que lo han hecho hasta ahora. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían, lo aclara el evangelista, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo, los ignoró y siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por sus conciencias, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta es la historia, y vamos a despiezar en tres temas diferentes, en tres facetas diferentes que podemos encontrar, que nos enseñan cosas importantes aquí. En primer lugar, hablaremos quién era y qué pretendían los hombres que trajeron a la mujer. Quiénes eran y qué pretendían. En segundo lugar, la mujer y su pecado. Y en tercer lugar, la actitud y la respuesta de Jesús. En primer lugar, hablaremos del grupo de hombres que trajeron a la mujer. Eran culturalmente lo que hoy llamamos machistas, y en este caso podríamos decir machistas cristianos, que también los hay. Odiaban que las mujeres tuvieran derechos sociales o religiosos. No podían hacer nada con relación a la fe, a la vida sacerdotal. Y la tradición y la mala praxis de las escrituras hicieron que ellos, de estas personas, unos hipócritas y faltos de misericordia, personajes que se creyeron con derechos, que negaban a las mujeres, y por eso solo trajeron a la mujer y dejaron fuera al hombre. ¿Se da cuenta? Trajeron a la mujer y dejaron al hombre. Jesús les descubrió sus propios corazones, invitándolos a que si alguno estaba sin pecado, lanzara la primera piedra. Ninguno se atrevió, pues seguro que entre ellos estaba incluso el responsable del pecado de ella, y quizás otros con el mismo pecado o peores, y otros semejantes ahí. Esto es habitual, que haya en la iglesia hombres, mujeres, que se pasan la vida acusando a los demás de pecadores como si ellos fueran mejores. Entonces pierden totalmente
la compostura al hacer algo semejante a esto. Hay gente de la iglesia que condena sin piedad y quieren que se aplique disciplina. A mí me lo han dicho alguna vez: señor, pastor, usted tendría que aplicar alguna disciplina. Digo, bien, ¿te parece? Empiezo contigo, porque seguro que alguna disciplina mereces. ¿No es así? Todos merecemos ser disciplinados. Por eso tenemos que ser hombres y mujeres llamados a misericordia. Hemos sido llamados a pastorear, no a disciplinar a la grey, sino a pastorearla. Y por eso necesitamos comprender bien el mensaje. Quien aplica disciplina a los demás debe estar libre de ella. Quien juzgue y condene el pecado de alguien debe estar libre de pecado. Y como eso no era posible, todos ellos tuvieron que largarse, porque Jesús les tocó la conciencia. No solamente les dijo esta frase, que a lo mejor la decimos nosotros y no despertamos la conciencia de nadie, pero las palabras de Jesús eran como espada de dos filos. Entraban hasta los tuétanos, hasta lo profundo del alma, y los hizo sentirse mal. Entonces todos abandonaron la escena y ya quedó solamente la mujer. Esta misma escena la tenemos también en el libro de Job, pero lo tenemos directamente con el personaje, con el acusador de los acusadores, que es Satanás. Nos representa en el libro de Job. Si lo recuerdan, dice que vinieron ante Dios los hijos de Dios, entre los cuales se encontraba también Satanás. Y vemos a Satanás, personaje, acusando a Job y tentando a Dios con mentiras capciosas. Es curioso, ¿no le parece? Que el acusador de Job es precisamente el mal vil de los mentirosos y de los pecadores. Y sin embargo ahí está, acusando a Job. No le daba vergüenza, por lo visto, no sé, porque esa historia es una historia reveladora, pero al mismo tiempo misteriosa en esa conversación. Pero ahí tenemos al acusador de los hermanos acusando a una persona, a Job, siendo que él es el más vil de los mentirosos y de los pecadores, y que incluso intentó usurpar el trono divino y sentarse en su lugar, pero en su ceguera se permite acusar a los débiles moradores de la tierra. Y así está todo el día Satanás acusándonos, de día y de noche. Y en la escena vemos a un grupo de hombres hablando precisamente por boca de Satanás. Esto es lo que hacemos cuando nosotros estamos mirando el pecado de los demás de una forma condenatoria, que es lo que querían hacer ellos. La estaban condenando internamente ya y esperaban que Jesús la condenara, y si no la condenaba, esperaban agarrar a Jesús en un punto débil y llevarlo también ante los jueces. Pero Jesús es totalmente sabio y por lo tanto salvó esa situación. Así que cuidado con las acusaciones de los hermanos en Cristo. No es de Dios, y pudiera ser que fuéramos reprendidos de la misma manera en que lo fueron estos hombres, que nuestras conciencias se despierten y Dios nos haga ver que nosotros no somos mejores que nadie. Por lo tanto, esto debemos de evitarlo. En segundo lugar, diremos que la mujer era ciertamente culpable de uno de los más graves pecados que en ese tiempo se podían cometer, y creo que hoy también se pueden cometer. El adulterio hoy no es condenable, no está en la ley como algo para enjuiciar, pero destruye familias, eso es evidente, y destruye vidas en gran manera, también es evidente. Significa algo parecido al robo, a meterse en la vida ajena, despojar de la propiedad a una tercera persona. Es algo tremendamente, para mí es algo tremendamente horrible, que alguien se meta en la vida de un matrimonio para hundirlo. Jesús dijo que los que se juntaban en matrimonio eran una sola carne, así que si alguien se interpone sexualmente entre un hombre y una mujer casado o casada, parte por medio del alma de dos personas, de dos vidas, y posiblemente destroce también la suya. No me extraña que la ley decretara la muerte en aquel tiempo. Hoy en día la ley no interviene, pero se aplican venganzas propias e incluso llevan al crimen por parte de los ofendidos o del ofensor. En fin, hay guerras por esta causa. Por lo tanto, la mujer era culpable, ciertamente era culpable, pero no menos que el hombre, y merecía castigo, pero solo que lo que convertimos anteriormente, un castigo por un pecado, solo puede ser aplicado por alguien libre de pecado.
y como no hay nadie libre de pecado, afortunadamente para la mujer no había nadie sin pecado, y el que estaba sin pecado no quiso condenarla, que es Cristo. Esto es porque en esta ocasión es tiempo de misericordia. Si estás escuchando este vídeo y te sientes mal, te sientes con condenación, sientes que hay suciedad en tu vida, recuerda, Cristo no te condena, ha venido para salvarte. Si estás sintiendo algo de su presencia, seguramente que es para salvarte. No hay condenación, no hay condenación en Cristo. Él no condenó a la mujer, ni yo te condeno, le dijo. Aplicó misericordia y perdón. No será así en la segunda venida, pero en este tiempo fue así y hoy sigue siendo así. Jesús no nos condena, Jesús ha venido para salvarnos. Nuestras propias conciencias son las que nos juzgan y nos condenan. La segunda venida de Cristo será para juzgar y para condenar, pero en esta escena y hoy todavía es tiempo de salvación y de misericordia. Recibe a Jesús si tienes algún problema interno, algún sentimiento de condenación, y disfrutarás del amor de Cristo, que es incomparable a cualquier otro amor. Y en tercer lugar, veremos la actitud de Cristo y su mandamiento. Cristo discierne la intención o las intenciones del grupo que por una parte pretenden desahogar su ira contra la mujer y quitarle la vida por ese odio que ellos tenían, esa costumbre, y por otra parte a poner a Jesús en un aprieto. Si Jesús decía que la mujer no merecía el castigo, quedaba como un transgresor de la ley, podían acusarle de no respetar la ley, y por el contrario, si decía que merecía morir, pues quedaba el entredicho su mensaje de misericordia y de paz. Pero Jesús les remitió a su propio juicio y no se salieron con la suya. Les dijo: miraros a vosotros mismos y si vosotros juzgad, si el que esté libre de culpa, que lance el primero la piedra. Y salieron acusados por sus conciencias y dejaron a la mujer sola. Pero lo que verdaderamente sorprendente y admirable es que Jesús, además de no condenarla, le dio un mandamiento que hoy se tiene por imposible. Vete y no peques más, le dijo Jesús. Qué cosa difícil, ¿no? Vete y no peques más. No se refería a no vuelvas a adulterar, se refería a no peques más, a otros pecados. Y le dijo: no sea que te venga otra cosa peor. Y la pregunta ¿es posible no pecar nunca más? Vete y no peques más. Seguro que nosotros responderíamos que no. Pero en este tiempo todo el mundo te respondería, pero no. Usted pregunta a alguien: ¿es posible dejar de pecar? Dice: no. Diríamos que no. Pues Jesús le dice: vete y no peques más. Entonces aquí hay dos cosas: o es posible dejar de pecar, o Jesús estaba engañando a la mujer, diciéndole algo que no iba a poder cumplir. ¿Qué podemos pensar? ¿Jesús le dijo algo que no podía cumplir? ¿O que sí podía cumplirlo y que tenía que esforzarse en ello? Yo creo que no la engañó, sino que la fortaleció para luchar contra su debilidad. Su debilidad estaba ahí, patente y presente en ese momento, pero él le enseñó a ser fuerte y pelear contra el pecado, intentando, y en ese caso no dijo intentando, Jesús nunca dice intentando, él afirma siempre: ve si no peques más. Nos da miedo afirmar a los creyentes en verdades de este tipo, y la posibilidad de ser santos u otras como la seguridad de la salvación, pero Dios en Cristo pretende hacer de nosotros hombres y mujeres con identidad semejante a la de Cristo, y nunca dudó de estas cosas. Imagínense a un padre natural que diciéndole a sus hijos cosas como: bueno, eres mi hijo pero puedes dejar de serlo, cualquier momento o nunca podrás ser como yo, eres el hijo mío pero no eres mío, eres del vecino. O sea, yo viví un poco eso. A mí me decían cuando era niño que era hijo de un señor que estaba deforme por allá para asustarte, estas formas que hacen en los niños. La verdad es que te frustra. Tú quieres ver la identidad de tu padre y quieres saber quién es tu padre y cómo te ama, cómo te quiere y cómo te respeta, y que aunque cometas errores vas a seguir siempre estando bajo su cobertura. Por eso yo soy partidario de las doctrinas que afirman las cosas que Dios promete. Entonces no estoy de acuerdo en debilitar el mensaje para meter miedo o temor, o para que
las personas sientan cierta reverencia. Y al final hay un montón de cristianos miedosos en las iglesias, que lo poco que no pecan es porque tienen miedo, pero no porque quieren bendecir el nombre del Señor, no quieren ser semejantes a su Padre. Por lo tanto, mi proyecto es enseñar a la gente a recorrer la Escritura, reconociendo y tomando lo que Cristo afirma y lo que la Escritura afirma que somos nosotros con relación a Él. Y una de ellas es vida eterna, es eterna, no es temporal. Otra es no peques más, es no peques más, es que se puede. Y así podíamos sumar un montón de afirmaciones que Jesús nos enseña en las Escrituras. Afortunadamente Jesús no condenó a esta mujer, lo que no haría casi nadie de los creyentes hoy en día. Pero, aunque lo merecía, porque merecía llamarle la atención. Nosotros hemos tenido en la iglesia personas con faltas graves y nos incitaban a que nosotros les llamáramos la atención. Pero a mí me pasaba lo que a estos hombres. Yo miraba a mi conciencia y digo, ¿quién soy yo? Como pastor voy a predicar y a compartir el mensaje que tenemos que hacer, que tenemos que intentar ser todos mejor, más santos, más puros, más limpios. Pero de ahí a meter el dedo en el ojo del hermano, pues tenemos que tener mucho cuidado. Yo creo que Jesús pretende grabar identidad en nosotros y pretendió grabar identidad en esta mujer. Era una mujer con faltas, con fallos, y Él le dijo, no te condeno, pero vete y no peques más, porque te puede venir una cosa peor. Y la pregunta es, ¿qué le puede venir peor? Pues si la iban a apedrear. Entonces una cosa peor es la condenación eterna por causa del pecado. Él quiere grabar en nosotros identidad y seremos fuertes para luchar contra el pecado cuando tenemos palabras que afirman que podemos hacer ciertas cosas. Él se empeñaba todo el tiempo en decir, vosotros mayores cosas haréis. Hoy diríamos, ¿quién va a hacer mayores cosas que Cristo? Pero Él dice, mayores cosas haréis. Yo creo que está sumando el global de la iglesia y dice, entre todos al final haréis más cosas que yo, la suma de todos. Pero Él no nos da mensajes de debilidad, nos da mensajes de fortaleza. Y no condenó a esta mujer y le dio una instrucción para que se fuera fuerte en su próxima tentación. Así que el resumen es que es posible dejar de pecar según este texto, y no solo eso, es además un mandamiento. Y aunque nuestra vieja naturaleza está bajo pecado, como dice Juan capítulo 1 versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y aquí tenemos uno de estos textos que tenemos que meter dentro de otros textos para sacar el propósito por mediación de la revelación del Espíritu. Pero hay otro lado, Juan mismo dice en el 1 de Juan 2.1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero antes del abogado dicen no pequéis, para que no pequéis. Pero si pecáis, tenéis a abogado para con Dios, para con el Padre, que es a Jesucristo. Pero la invitación es a no pecar. También Pablo afirma en 1 Corintios 15:34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo, del grupo al que estaba escribiendo. No pequéis, algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero en todo caso, la invitación es a no pecar. Así que, una vez más, afirmarnos en la posibilidad de que lo podemos hacer, que es lo que estamos tratando de compartir aquí. Jesús no condenó a la mujer, sino que la afirmó en la posibilidad de dejar de pecar. El cristiano que conoce a Cristo no peca. Esto es lo que también nos dice. Y si lo hace no es deliberadamente. El cristiano que conoce a Cristo no peca, y si peca, no es deliberadamente. Pues como nos dice también la palabra, el que practica el pecado no es de él. Y como dice Jesús, a la mujer pueden venirle cosas peores. Y esto es lo que advertimos también en la congregación, en la iglesia,
que hay personas que insisten en pecar creyendo que pueden recuperar su relación cuando ellos quieran, pero cuidado porque pueden venir cosas peores, y sin duda estas cosas peores se refería a la condenación eterna, pues ese es el destino de persistir en el pecado. No podía ser otra cosa, porque ¿qué le podía venir peor a la mujer que la apedrearan? Pues sencillamente perder el hilo de la posibilidad de ser salva, que todavía no lo fue, ¿no? No le condenó, pero no nos dice que la mujer se arrepintió, pero sí que pudo serlo después. Por lo tanto, quizás estaba entre los discípulos en el final del ministerio. En los tiempos bíblicos tenían por costumbre lavar los pies a los emisarios, y eso era porque, siendo mensajeros de Dios, no obstante el caminar, no podían evitar ensuciarse los pies. O sea, se ensuciaban los pies, caminaban, evidentemente el polvo iba a los pies, y esto queda después como una muestra de lo que debemos hacer nosotros cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos. Lavar los pies significa lavemos esas pequeñas faltas que recogen los cristianos en el caminar diario a través del camino de la fe. Es imposible que no se nos pegue el pecado, por eso lo dice Juan esto. Si decimos que no tenemos pecado, pues estamos mintiendo, porque cuando caminamos es como si decimos no tenemos polvo, estamos limpios. Pues no es verdad, porque cuando vamos caminando por el camino, Jesús le tuvo que lavar los pies a los discípulos, en una señal de cobertura con relación a este tipo de pecados involuntarios que se hacen y se cometen en el caminar diario de la fe hacia el reino de los cielos. No obstante, esto no es opuesto al hecho de no pecar más. Esto es lo que Jesús nos dice. Afirmemos nuestra identidad, ese es el propósito. Yo creo que muchos cristianos son débiles porque no tienen identidad, no saben en quién han creído, no están fortalecidos, no tienen conocimiento escritural y ni tienen conocimiento afirmado en sus convicciones, y les hace ir pues como creyentes débiles en la fe. Por lo tanto, Dios dice que podemos ser santos y Dios dice que podemos vivir sin pecar. Creamos esto, y el creer o no creer va a depender de cada cual de nosotros. Yo te invito a que seamos hombres y mujeres creyentes en cosas difíciles. Así me enseñaron a mí, me dijeron, cree cosas difíciles y que están escritas como posibles. Y yo creo que la mayoría de los creyentes cree cosas difíciles, pero en algunos temas se crean controversias, ¿no? Como en estos que yo estoy compartiendo ahora, se crean un cierto temor, pero evidentemente sin fe es imposible agradar a Dios ni hacer nada absolutamente. Así que los que están haciendo grandes obras, que hay muchos cristianos que están haciendo grandes obras, es porque son personas que están firmes, afirmadas en convicciones profundas con relación al mensaje de la salvación y al mensaje de Cristo. Nada más en este vídeo. Les mando bendiciones a todos. Deseo que el Señor les bendiga, les prospere, les dé y les guarde y les proteja en todas las cosas, de tal manera que sea que vivamos, o sea que comamos, o sea que caminemos, o sea que muramos, lo hagamos para la gloria de Dios. Bendiciones, hasta un próximo vídeo.